Amparo Dávila fue una escritora mexicana que alcanzó el mayor reconocimiento más o menos en los años 50, siendo una autora que, en palabras propias, prefería no escribir compulsivamente, sino más bien hacerlo rumiando, razón por la cual, aun cuando vivió hasta los 92 años, no tiene una obra tan extensa como otros que llegaron a esa edad. Aun con todo, Amparo fue una autora que se desarrolló tanto en la poesía como en el cuento, siendo este el caso en el que nos enfocaremos el día de hoy, prestando atención a una de sus primeras historias, así que sin alargar más la introducción, les habla Danayer, el tejedor psicoliterato, y en esta ocasión prestaremos atención a los fragmentos de un diario de Amparo Dávila. La premisa del cuento es tan sencilla como confusa en primera mano. Un hombre tiene como pasatiempo lastimarse en la escalera de su edificio mientras otra gente lo ve, y al sentir compasión de alguien, este siente un rencor tal que decide eliminarlo. Una descripción algo vaga, pero así se cuenta la historia y puede tomarse como su mayor desventaja y su mejor virtud a partes iguales. Primero, entendamos que la autora tenía un estilo muy bien representado en esta obra, usando palabras precisas y breves, centrándose en las reflexiones de sus personajes y dejando las descripciones como algo más secundario que muchas veces ni siquiera podía hacer que se representara todo de forma visual. Esto puede ser un problema para el lector, pues de esa manera resulta complicado adentrarse por completo en el escenario, pero en el caso del texto, que se compone de fragmentos de un diario, resulta ser bastante correcto o incluso creíble. Por mucho que puedan gustar las novelas de género epistolar o diarios encontrados, un inconveniente que pueden aparecer en más de una ocasión en la literatura clásica es las descripciones y las formas en las que se narran algunas cosas, ya que resultan poco creíbles porque, si bien el autor necesita que su lector entre en la historia, es raro cómo la gente expresa con tanta exactitud en momentos que muchas veces solo serían para uno mismo. En este caso, el diario es solo una serie de reflexiones dedicadas a sí mismo, y cuando explica algo más a fondo, resulta posible porque al final de cuentas queda detallado en su personalidad. Él se lastima en las escaleras porque le gusta el efecto visual de las mismas, pero también porque encuentra un cierto placer en perturbar a los vecinos conforme lo miran al pasar. Lo ve como una manera de promocionar su arte, la cual consiste en soportar la mayor cantidad de dolor, tanto como le sea posible. Sí, básicamente este tipo bien podría ser un cenobita, pero siguiendo con el tema, sus descripciones vagas sobre lo que hace para experimentar dolor lo ponen un paso aún más allá, porque nunca da una versión completa sobre lo que hace. Leemos cómo termina vendado o explica que sus vendas se llenan de sangre, pero es la imaginación del lector lo que termina involucrándolo en la historia, entendiendo que solo tiene 10 grados de dolor y obligando a plantearse qué es lo que hace para que cada grado sea representado, significándolos para uno mismo. Y al mismo tiempo, sus reflexiones sobre el dolor pueden ir conmoviendo a quien lo lee, invitándolo a pensar conforme va leyendo las descripciones de lo que hace. Y aquí es donde llegamos al punto más conflictivo que se puede tener en la obra, la vecina del protagonista. Y es que en las descripciones podemos notarla como un agente externo que sale prácticamente de la nada, como algo que le muestra una forma diferente de vivir al dolor. Aquí la autora maneja un cierto contraste con un segundo vecino que suele subir con su esposa y encontrarla en medio de sus torturas autoinfligidas, y si bien de vez en cuando le pregunta si está bien, la emoción descrita principalmente es la de repulsión o angustia, algo que solo se puede ver de reojo por lo bizarro de su representación. Es esto lo que le termina cerrando el ciclo de su arte, siendo el dolor generado a sí mismo y a quienes lo observan. Pero en el caso de la vecina esto es algo diferente, porque ella no lo mira con repulsión mientras sufre, en lugar de eso le ofrece una sonrisa y se retira. Aquello resulta perturbador, pues independientemente de la naturaleza de la sonrisa, ya sea sádica, empática o compasiva, es una reacción completamente diferente a las demás personas, e incluso habíamos oído mencionar de forma incidental a algunos otros vecinos y al mismo casero, cuyas miradas no pasaban de la preocupación o el horror, mientras que con ella, el protagonista siente una calidez nueva y ajena a lo antes visto. Esta novedad lo lleva a lesionarse de formas nunca antes vistas, tratando de comprobar si de verdad es capaz de dominar su arte del dolor al punto de caer desmayado por las escaleras, pero ella, en lugar de aterrarse y huir como los demás, le presenta compasión y calidez que lo lleva a no salir a sufrir a la escalera,
pues temía perder la capacidad de soportar el dolor con su presencia. Y así, en algunas breves interacciones, el protagonista termina enamorándose de ella, gracias a que le presentó una cara que nunca antes había visto, una que de verdad le mostraba compasión y de la que no veía un interés ajeno. ¿Y qué es lo que hace cuando descubre ese nuevo sentimiento? Pues decide eliminar a la mujer que ama para exterminarla y experimentar una nueva escala de dolor. Y esto podría sacar de la ficción al lector por lo confuso de la decisión, pero resulta ser una lección bastante interesante para mostrar la personalidad de su protagonista, y es que el dolor es lo que él conoce y se niega a vivir en algo más, porque entregarse a aquel sentimiento nuevo podría llegar a arrebatarle todo lo que había construido a lo largo de su vida. Y por extraño que suene, lo cierto es que resulta una acción creíble aun con lo extrema que es. ¿En cuántas ocasiones no se ha visto a una persona hundida en el sufrimiento más profundo y aun cuando se trata de ayudarle, las ayudas terminan siendo despreciadas solo para hundirse aún más en su propia miseria? Lo ominoso en este caso resulta no solo en el acto que planea cometer, también en el hecho de que en menor medida cualquiera ha llegado a hacer algo similar, mostrando cómo en muchas ocasiones el ser humano prefiere centrarse en su dolor, vivir en él como en un juego de goce por el que prefiere dar incluso su vida, y quien no crea en esto es libre de revisar cualquier caso de problemas con sustancias y notará lo extrañamente común que se ha vuelto aquello. Esta historia es un buen ejemplo de cómo un autor puede utilizar su propio estilo de escritura junto con una temática a abordar y desarrollarlo en una historia que en su mayoría es excelente, planteando con sus reflexiones un mundo en el que el dolor es visto con repulsión y donde cualquier mirada centrada en la compasión puede resultar tan ajena como terrorífica. Pero bueno, este fue un relato de Amparo Dávila, espero que les haya gustado. Yo me crucé con esta historia más por coincidencia de la colección de cuentos reunidos, y como tengo pensado hacer más revisiones de sus relatos en el canal, pensé en introducir con esta historia que para mí es un muy buen ejemplo de su estilo. Como ya saben, son libres de dejar sus opiniones de la autora, así como del cuento, o si creen que me faltó revisar algo en la caja de comentarios. Y si les agrada el video, pues dejar su like también. Si les gustan los videos de literatura, no olviden suscribirse porque subo video todos los meses. Pero si además de eso tienen interés en la psicología, el psicoanálisis, en reseñas de algunas obras o en argumentaciones, pues están de suerte porque subo video de todo eso cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Tanaker, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.